Buenos días, mi nombre es Francisco Astudillo, soy profesor del doctorado en Derecho de la Universidad Central de Venezuela y de las especializaciones en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes y la Universidad Monte Ávila. Igualmente soy consultor ocasional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Organización Mundial del Comercio. Durante los últimos días de pandemia hemos leído en las redes sociales acerca de los derechos de propiedad intelectual o de patente que tienen las empresas sobre los medicamentos, sobre todo relacionados con el coronavirus que han ocasionado esta pandemia por la que está atravesando la humanidad en estos momentos. Entonces, voy a hacerles una presentación breve sobre lo que son las patentes farmacéuticas en este contexto de la pandemia originada por el coronavirus. Esta presentación, pues, voy a señalar algunos aspectos de qué son los coronavirus, la enfermedad COVID-19, que es la originada por este virus, los medicamentos utilizados para combatirla. Vamos a hablar sobre las invenciones y su protección por patente, asimismo sobre los medicamentos como invenciones patentables, y definiremos lo que son medicamentos originales y genéricos. Después hablaremos sobre opciones para el acceso a los medicamentos patentados o protegidos por derecho, y concluiremos con unas reflexiones sobre el tema. Fíjense, los coronavirus son un grupo o familia de virus relacionados entre sí que causan enfermedades en mamíferos y aves. En los humanos afectan el tracto respiratorio y el digestivo. Fueron descubiertos en el siglo pasado, por los años 30, 1930 y los siguientes años. Se les llama coronavirus por la corona o el halo que presentan, similar al del Sol. Eso, estaríamos en presencia de coronavirus, cuando se les puede observar esa corona a estos organismos, a estos microorganismos. Ahora, el nombre científico del coronavirus es SARS-CoV-2. Le fue dado por el Comité Internacional de Taxonomía Viral. Y ese SARS es el acrónimo del nombre en inglés, que en español sería Síndrome Respiratorio Severo Agudo. La enfermedad, el COVID-19, fue descubierta, pues, y asimismo el coronavirus, en Wuhan, en China, durante el pasado año, en el mes de diciembre de 2019. O sea que se le conoce también como el virus chino o virus de Wuhan. Ahora fíjense bien, algo que es interesante, el SARS-2 sorprendió a la humanidad sin productos para diagnosticar, tratar o curar la enfermedad denominada COVID-19. Y la detección temprana de estos virus es clave para su prevención. Entonces, se debe hacer énfasis, pues, en la necesidad de hacer investigación sobre los virus para que no sorprenda de nuevo a la humanidad sobre virus de este tipo, pues porque hay muchísimos virus que están quizás de incógnito en este mundo, y que le tienen preparadas sorpresas a las generaciones por venir. Entonces, como no se tiene a la mano productos utilizados, productos para ser utilizados contra el coronavirus, se ha echado mano de productos utilizados para otras enfermedades. Entonces, así tenemos un listado de 5 medicamentos. En primer lugar, la hidroxicloroquina, descubierta en 1945 para el tratamiento de la malaria y el lupus, y que en esta oportunidad, combinado con otro medicamento, la acitromicina, que es un antibiótico también del dominio público porque fue descubierto hace muchos años, ambos la hidroxicloroquina y la acitromicina actúan como un compuesto contra
la COVID-19. En segundo lugar, tenemos el medicamento denominado Kaletra, que está constituido por dos moléculas, el lopinavir y el ritonavir, que es lo que se llama un cóctel de estas dos moléculas para el tratamiento del HIV o el SIDA, y que fue logrado por la empresa Abbott de los Estados Unidos, la cual lo patentó en ese país, pero dicha patente venció en el 2016, por lo que en los Estados Unidos este medicamento pues, es del dominio público. En tercer lugar tenemos el Remdesivir, que es para el tratamiento del ébola. Fue creado hace unos años atrás por la empresa Gilead Sciences para combatir el ébola, pero en esta oportunidad se está utilizando contra la COVID-19, y de todos los medicamentos que se han probado hasta el presente, este es el que ha tenido el mayor efecto positivo o un éxito relativo. No es fácil un medicamento que está destinado a una enfermedad y que se han hecho pruebas para una enfermedad, de la noche a la mañana pues se utilice para otra enfermedad sin hacer antes una cantidad de pruebas y análisis que deben hacérsele pues a todos los medicamentos para un destino final contra la COVID-19 en este caso. En cuarto lugar tenemos el Avigan, que también se conoce como Favipiravir. El Favipiravir es un antigripal propiedad de la empresa, o logrado por la empresa Fujifilm en Japón, que también se está utilizando en este momento, está en pruebas clínicas en el Japón. Y por último, la BCG, que es el bacilo de Calmette-Guerin, que fue creado hace muchos años en Francia y constituye la vacuna de prevención contra la tuberculosis. Una vacuna para prevenir la tuberculosis que es muy conocida desde hace años. Pues. Estos medicamentos, les repito, pues todos están en una etapa experimental y se le están realizando pruebas clínicas con pacientes voluntarios, pero no es sencillo, pues hay que determinar muchos aspectos, si el medicamento tiene efectos positivos o no los tiene, si tiene efectos colaterales, las dosis que se pueden dar, y eso no se logra de la noche a la mañana. Ahora bien, ¿qué es el sistema de patentes y cuál es su papel en esta lucha contra el coronavirus? ¿Es un promotor de la creatividad o un monopolio que impide acceder a invenciones necesarias como los medicamentos? Es una pregunta que de alguna manera pues vamos a tratar de responder en esta presentación. Los medicamentos originales, que son derivados pues de la investigación y el desarrollo, son invenciones. Son invenciones porque solucionan un problema, una necesidad técnica en la humanidad, que es la enfermedad. Entonces, todas las invenciones solucionan problemas técnicos, pero en el caso de los medicamentos, ese problema pues es una enfermedad. Y esa enfermedad puede tener varias vías de solución, varias soluciones. Por ejemplo, una vacuna que la evita, un kit de diagnóstico que la detecta, un producto que la alivia, que atenúa los efectos de la enfermedad, o también composiciones químicas varias con distintas rutas de administración que curan la enfermedad. Son varias soluciones que van a tratar de solucionar ese problema que es la enfermedad. Todos esos medicamentos serían pues considerados desde el punto de vista de la propiedad industrial invenciones. Esas invenciones son parte de la propiedad industrial, que es una disciplina del derecho que agrupa a las creaciones de los seres humanos que tienen aplicación en la industria y en el comercio. Además de las invenciones, se protegen las variedades vegetales, los diseños industriales, los modelos de utilidad y los signos distintivos y marcas comerciales. Pero nos vamos a concretar, por supuesto, a las invenciones, que es el objeto de nuestra presentación. Entonces tenemos los tipos de invenciones. Se conocen dos tipos de invenciones, de acuerdo
a los acuerdos internacionales, a los tratados internacionales a los que pertenecen muchos países, pues la mayoría de los países del mundo están, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, que tiene un acuerdo internacional sobre el tema que veremos un poco más adelante, y que nos dice que las invenciones deben ser de dos tipos, de producto y de procedimiento. La primera de ellas, las invenciones de producto, en las invenciones de producto, esta invención, los elementos que integran esa invención, que es el medicamento, actúan en forma simultánea para lograr su objetivo o su aplicación, que es, en el caso de un medicamento, la cura de una enfermedad. Pero también existen las invenciones de procedimiento. Por ejemplo, en el caso del medicamento sería la forma de fabricar, de lograr ese medicamento. Eso pudiera dar lugar también a una nueva invención de procedimiento y tendríamos que un medicamento puede tener una patente de producto y una patente de procedimiento porque encierra dos invenciones al menos. Las invenciones se pueden dar en cualquier área de la tecnología, por supuesto. Y para obtener el derecho de patente necesitan cumplir con tres condiciones básicas: que sean novedosas universalmente, que tengan altura o paso inventivo, esto quiere decir que superen el estado de la técnica en el área específica, que superen lo que existe en esa área en ese momento, y que sean aplicables industrialmente. Si se cumplen esas tres condiciones, el Estado está obligado a otorgar una patente de invención, el país donde se solicitó la patente. Las patentes de invención entonces constituyen un mecanismo utilizado por los estados para incentivar la creatividad industrial y divulgar la información técnica. Cuando una persona, una empresa solicita una patente de invención, tiene que entregar una información técnica sobre cómo logró esa invención y cómo supera esa invención el estado de la técnica. Y la oficina que recibe esa información, si considera que está solicitada de conformidad con la ley, hace la publicación respectiva y publica toda esa información. O sea que es un mecanismo de divulgación de la información técnica y cualquiera puede mejorar esa invención y obtener una nueva invención. Ahora bien, ese derecho legal, privado, le confiere al titular de la patente la posibilidad de impedir que otros utilicen la invención patentada. Entonces, es algo así como una consecuencia o recompensa que le da un Estado, un determinado país, a una empresa o a una persona por lograr una determinada invención. Ese derecho de impedir que otros la utilicen se prolonga por 20 años de conformidad con los acuerdos internacionales y es un derecho territorial, se tiene en el país que se obtuvo la patente. Si en otro país no se ha logrado un derecho de patente similar, pues no existe derecho en ese país y la invención no está protegida y puede ser explotada por cualquiera. Ahora, en el caso de los medicamentos son invenciones de alto costo, por supuesto, y pueden ser patentados. Ya vimos que no pueden ser, las invenciones se dan en todas las áreas de la técnica. Pues. Ahora fíjense, son de alto costo porque el costo promedio para un nuevo medicamento actualmente ronda los 2.500 millones de dólares. Entonces, imagínense ustedes, de allí la necesidad de contar con una patente que permita impedir que la competencia produzca el medicamento sin costo alguno en investigación y desarrollo para ello. Ahora, en las áreas de la medicina se pueden obtener en muchas áreas, en algunas áreas de la medicina se pueden obtener invenciones para ser patentadas. Yo les traje 4 que creo que son las fundamentales, las básicas. En primer lugar, la prevención que se puede dar mediante vacuna y dispositivos, mascarilla, guante, jabón. Fíjense, el jabón. El jabón es quizás el medio de prevención básico del coronavirus. El coronavirus, como hemos leído,
tiene pues, una membrana lipídica, o sea, conformada de grasa, y el jabón, al entrar en contacto con el coronavirus, le rompe esa membrana y lo destruye. Entonces, hay mucha razón cuando se nos dice que debemos lavarnos las manos cada vez que salimos o manipulamos algún objeto, ¿no? Eso es muy cierto. Entonces, también las mascarillas, por supuesto, y los guantes. Todos estos son artículos que de alguna manera pueden ser protegidos por vía de propiedad intelectual, por vía de patente o diseño industrial. En segundo lugar, tenemos los productos y también procedimientos para detectar la enfermedad. Esto es básico también para el caso del de la COVID-19. Pues, cuando hemos leído la necesidad de contar con los kits de diagnóstico, que por supuesto son protegidos también por patente. Y en la actualidad hay muchos kits de diagnósticos en el mercado, pues, y es cuestión, y todos van en ese sentido, detectar que se presenta la enfermedad en un paciente. En tercer lugar tenemos pues productos, equipos que mitigan o atenúan la enfermedad una vez que ella ha sido contraída por los pacientes. Este es el caso de los respiradores o los ventiladores, que es fundamental, es necesario, pues por supuesto, para los pacientes, para los enfermos, las personas que ya han contraído la COVID-19 y que tienen problemas de congestión pulmonar. Entonces se ayuda muchísimo con estos respiradores que también están protegidos por patente. Y en cuarto lugar, productos ya específicos que curan la enfermedad, como vamos a ver algunos pues, que ya hemos mencionado, como el Remdesivir, que lo señalo aquí en esta misma lámina, que es uno de los productos que está teniendo mayor éxito o éxito relativo en contra, productos ya existentes, en contra de la COVID-19. Pero se puede también proteger por vía de patente el procedimiento para fabricar el producto. El sistema de patente genera dos tipos de medicamentos. Son los medicamentos originales derivados de la investigación y desarrollo de las empresas, que por lo general son empresas transnacionales, empresas que invierten muchísimo dinero. Ya vimos lo necesario lo necesario a invertir para lograr un nuevo medicamento. Pues bien, esos medicamentos, una vez obtenidos, son los denominados originales, que por supuesto son patentados. La patente se solicita desde que comienza, pues, cuando se avanza en la investigación para obtener ese nuevo medicamento y ya se tienen algunas pruebas de sus efectos positivos, se solicita la patente y también hay que solicitar la aprobación ante las autoridades de salud o sanitarias. Son dos procedimientos completamente diferentes. Entonces, esos medicamentos originales van a tener una patente por 20 años. Y entonces aquí entra en juego la segunda categoría de medicamentos, que son los genéricos. Los genéricos, una vez, son aquellos medicamentos producidos por las empresas competidoras de los fabricantes de medicamentos originales una vez vencida la patente. Son entonces copias legales de originales vencida la patente, pero deben ser aprobados también, por supuesto, por las autoridades de salud o sanitaria. Hemos estado revisando algunas publicaciones para conocer cuántas patentes existen relacionadas con la COVID-19 y por fortuna conseguimos una publicación muy reciente de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la cual se encuentran las patentes publicadas a nivel mundial desde 2018 hasta 2020 relacionadas con coronavirus en humanos. Por supuesto, las patentes que están entrando durante estas semanas que hemos pasado de la pandemia no están reflejadas allí, pero deben ser muchas. Sin embargo, aquí tenemos, fíjense, un espectro de lo que son las patentes relacionadas con el coronavirus. Así pudimos encontrar, por ejemplo, 131 antivirales y otros agentes
para tratar patologías asociadas con la COVID-19. También logramos detectar que existen 62 patentes de vacunas. La vacuna, pues, para la prevención de la enfermedad. Igualmente, hay 57 patentes en esa publicación sobre diagnóstico, kit de diagnóstico de la enfermedad. Y, por último, vimos que también hay 11 dispositivos para el tratamiento o control de la infección vírica. Entonces, esa publicación, pues, es excelente. Pueden consultarla en internet. Ahí está el vínculo en esta lámina. Ahora fíjense, después de hacer esta introducción, nos surge una pregunta que yo la denomino la gran pregunta. ¿Cómo pueden los países suministrar a sus poblaciones medicamentos y otros productos necesarios para tratar una pandemia como la COVID-19, sobre los cuales existen derechos de patente o de propiedad intelectual? En primer lugar, eso podría hacerse a través de las licencias obligatorias. ¿Y qué son estas licencias obligatorias? Ahí entra en juego este acuerdo internacional, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio, que entró en vigencia en 1995 y que todos los países que son parte de la Organización Mundial del Comercio deben contemplar en sus leyes protección a las diferentes categorías de creaciones y derechos que se establecen, que se incorporaron pues en el ACTIC. Y también se le da a los titulares de esos derechos las herramientas para la defensa judicial y administrativa de sus derechos. En ese acuerdo encontramos en relación con las patentes que los países deben darle a los ciudadanos la posibilidad mínima de obtener derechos de patente sobre productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología sin exclusiones. Antes, hace algunos años, las leyes contemplaban algunas prohibiciones en materia de patentes. En muchas de ellas prohibían el patentamiento de productos farmacéuticos. Esto terminó pues con el Acuerdo sobre los ACTIC en 1995 y hoy en día no hay exclusiones. Entonces los medicamentos son legalmente patentables en todos los países de la Organización Mundial del Comercio. Ahora bien, si esas patentes representan un monopolio para los titulares sobre las invenciones protegidas, ¿cómo puede accederse al medicamento necesario sin la anuencia de los titulares? Esta es otra gran pregunta. Y para eso se introdujo la licencia obligatoria, de la que venimos hablando. La licencia obligatoria es aquella que el Estado concede en contra de la voluntad del titular o sin su anuencia, bajo circunstancias específicas previstas en la ley. En materia médica, ¿qué sería? Es una opción para que los estados garanticen excepcionalmente que versiones genéricas de medicamentos y equipos patentados estén disponibles para sus ciudadanos, sin que medie el consentimiento de los titulares. Pero las leyes deben de alguna manera prever alguna compensación en estos casos para los titulares de los derechos. Las licencias obligatorias pueden ser una de las causas para la concesión de licencias obligatorias previstas en el Acuerdo sobre los ACTIC, es cuando se da una emergencia nacional o una extrema urgencia, y en ese caso, ese sería el caso de alguna pandemia. Pues. Entonces, las crisis de salud pública, el SIDA, la tuberculosis, el paludismo, la COVID-19, originada por el coronavirus, todas esas son pandemias, y esas, pues, para ese tipo de situaciones está prevista la licencia obligatoria en el Acuerdo sobre los ACTIC. Y fíjense que en el 2001 se dio la cuarta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Doha, Qatar, precisamente para reglamentar las licencias obligatorias
en los casos de pandemias de este tipo para proteger la salud pública. Y así tenemos entonces que los países tienen, de conformidad con esa declaración de Doha, tienen la facultad de dar licencias obligatorias de patentes en salud y la libertad de establecer las bases para ello. Entonces los miembros pueden determinar lo que constituye una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. Entonces tenemos que esa declaración de Doha en el subpárrafo 6 estableció la posibilidad de que los países menos adelantados u otro país que esté pasando por una pandemia de esta naturaleza y que sea miembro de la OMC pueda dirigirse al Consejo de los ACPI y solicitar que se le confiera una licencia obligatoria sobre un determinado medicamento que está patentado en su país. Y tenemos un ejemplo ya, pues hace unos años atrás, el caso de Ruanda, que tenía un problema grave de crisis nacional con el SIDA, el HIV, y entonces se dirigió al Consejo de los ACPIC y autorizó a una empresa productora de genéricos de Canadá para elaborar un número determinado de medicamentos contra el SIDA que fueron exportados a Ruanda. Funcionó el mecanismo, pero también hay la posibilidad de que los países puedan prever en sus leyes esa posibilidad de dar licencias obligatorias en casos de emergencia nacional o de extrema urgencia, como lo llamen, y ya tenemos muchos ejemplos. Pues hay Brasil, Ecuador, Chile, India, Indonesia, Israel, Malasia, Sudáfrica, hasta los Estados Unidos, pues, tiene en un par de leyes la posibilidad de conceder licencias obligatorias, siempre con una compensación a los titulares. Esto nos dice a nosotros que siempre debe prevalecer la posibilidad de dar una licencia obligatoria. Para prever esa posibilidad no implica darla en forma gratuita, sino de alguna manera dar una compensación al titular del derecho. Otra vía, la segunda vía entonces para tener acceso a los medicamentos sería a través de licencias voluntarias y gratuitas. En estos días de pandemia hemos leído una propuesta de Costa Rica, se dio el 23 de marzo de este año, propuso a la Organización Mundial de la Salud la creación de un pool de tecnología protegidas por derechos de propiedad intelectual útiles para la detección, prevención, control y tratamiento de la COVID-19. Costa Rica hace un llamado pues, a las empresas que lo deseen, porque es voluntario, a poner a disposición de esta iniciativa los derechos existentes y futuros sobre invenciones y otras creaciones que sean relacionadas pues, o que vayan en el sentido de la prevención, control y tratamiento de la COVID-19. El acceso sería gratuito o licencias en términos razonables y asequibles en todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido recibida con mucho beneplácito esta propuesta de Costa Rica y los diferentes, ya ha habido pronunciamientos de otros países apoyando esta iniciativa. Otra, en el mismo sentido, que ya tiene algunos años y que se creó con motivo del SIDA, esta organización se llama Medicines Patent Pool. Es una organización de salud pública respaldada por las Naciones Unidas que trabaja para aumentar el acceso y facilitar el desarrollo de medicamentos que salvan vidas para países de bajos y medianos ingresos. Fíjense, la actual directiva de esta organización, que ya había concluido su mandato, lo amplió temporalmente para para apoyar cualquier tecnología de salud que pueda contribuir a la respuesta global a la COVID-19 y donde las licencias puedan facilitar la innovación y el acceso. Ofrece la propiedad intelectual de las empresas que conforman esta organización y su experiencia pues, a la Organización Mundial de la Salud para ayudar al esfuerzo global de cualquier manera, de cualquier forma.
Otra iniciativa en el mismo sentido, pero muy reciente, es la denominada Open COVID Pledge. Esta iniciativa pues, está respaldada por diferentes organizaciones, empresas y universidades que se comprometen a poner su propiedad intelectual de forma gratuita para poner fin a la pandemia del COVID-19 y minimizar el impacto de esta enfermedad mediante una licencia no exclusiva, gratuita, mundial, para hacer, usar, vender, importar, reproducir, adaptar, traducir, distribuir las creaciones que estén protegidas por los derechos de propiedad intelectual de esas empresas. Esta iniciativa también ha tenido muy buena acogida, pues. Incluso ellos han puesto en su página de internet un modelo de licencia para que las empresas que deseen unírsele vean todos los elementos que se consideran en la misma y puedan dar su opinión al respecto. Una tercera vía, ya sería la última, para poder acceder a estos medicamentos, sería a través de la renuncia de los derechos de patente para acceder a los medicamentos patentados. O sea, los titulares de las patentes pueden renunciar a sus derechos. Y fíjense que la empresa Advie, que es propiedad de Abbott, que ya dijimos que es la que creó el medicamento Kaletra para combatir el SIDA, anunció recientemente que no hará valer sus derechos de patente en todo el mundo sobre el medicamento Kaletra. Esta empresa tiene patentes vigentes en Chile, México y Perú y en otros países, pues, pero no está renunciando a su derecho de explotación exclusiva o de impedir que otros la exploten en beneficio de la COVID-19. También la empresa Gilead, a la que ya nos referimos también, está trabajando en la producción del Remdesivir, que les reitero que es el medicamento que ha tenido el mayor éxito relativo o éxito positivo o efecto positivo pues, contra la COVID-19, y está trabajando en este sentido para a final de año tener un tratamiento para 1 millón de personas. Se calcula que pueda lograr un tratamiento para 1 millón de personas a final del año. Esta empresa es titular de patente en 70 países. Entonces, se le ha hecho un llamado público para que no ejerza este derecho. Suponemos que en este momento los directivos de esta empresa están evaluando esa posibilidad de poner a disposición, de renunciar a los derechos o acogerse a alguna de las iniciativas que ya hemos mencionado para permitir el libre acceso a los medicamentos protegidos por estos derechos. Bien, y ya concluyendo, pues tengo algunas reflexiones sobre el tema. Fíjense, yo les mencionaba al inicio que la COVID-19 pues sorprendió a la humanidad sin medicamentos para atacar al virus, al coronavirus. Bien, la primera reflexión sería pues que los países deben incrementar las inversiones que hacen en investigaciones sobre salud, especialmente sobre enfermedades virales. Eso es una reflexión muy general, pero que está hoy en día en boga, pues ya hemos leído en las redes sociales en muchas líneas en ese sentido. Una segunda reflexión sería para un llamado a las empresas, ¿no? De que pongan de lado los intereses privados protegidos mediante la propiedad intelectual, mediante patentes u otros derechos de esta naturaleza ante esta pandemia. Y que si alguna empresa tiene pues, alguno de sus productos protegidos por estos derechos, pues que sencillamente o acoja una de las iniciativas que hayamos mencionado para permitir el acceso a los medicamentos o simplemente renuncia a ellos. Pero yo creo que en estos momentos eso es necesario. También hay otra reflexión para los países o diferentes estados que incorporen las flexibilidades del acuerdo de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio en sus leyes y prevean flexibilidades de este tipo, pues, para cuando existan emergencias se puedan
conferir licencias obligatorias y se tenga acceso gratuito a las invenciones o medicamentos protegidos y que puedan combatir una determinada pandemia como esta que tenemos actualmente. Y por último, pues señalarles que el derecho a la salud es parte del derecho humano a la vida. Y ante cualquier pandemia como esta del COVID-19, este derecho pues debe de alguna manera imponerse a cualquier interés privado. Entonces, esas son las reflexiones que tengo al respecto. Muchísimas gracias por la atención. Cualquier información que crean pueda yo suministrarle, ahí está el número, el correo mío en la última lámina. Bueno, buenas tardes.